Hoy veremos las operaciones entre fracciones algebraicas, empezando con la adición y la sustracción. Cuando sumamos o restamos dos o más fracciones, debemos tener en cuenta si esas fracciones son homogéneas o heterogéneas. En este caso miraremos que las fracciones son homogéneas, es decir, aquellas que tienen el mismo denominador. Entonces, el primer paso es sumar o restar los numeradores. Eso depende de los signos que tengan cada uno de los términos. Segundo, vamos a dejar el mismo denominador. Y como tercer paso, vamos a simplificar la fracción si se puede. Entonces, en este último paso, vamos a hacer uso de los casos de factorización para simplificar esa fracción. Vamos a ver el primer ejemplo. En este primer ejemplo tenemos dos fracciones, las vamos a sumar. La primera fracción es x al cuadrado menos 4x menos 10 sobre x menos 7 más x menos 18 sobre x menos 7. Entonces nos podemos dar cuenta que estas dos fracciones son homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, en este caso x menos 7. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el mismo denominador y los numeradores los vamos a sumar o a restar dependiendo los signos. Entonces nos quedaría de esta manera. Toda la fracción va sobre x menos 7. El primer numerador es x al cuadrado menos 4x menos 10 más el segundo numerador que es x menos 18. Ahora lo que vamos a hacer es buscar términos semejantes para poderlos sumar o restar en el numerador. X al cuadrado pues no tendría semejantes. Acá tenemos menos 4x y más x. Entonces, menos 4x más x nos quedaría menos 3x. Ahora, menos 10 menos 18 nos quedaría menos 28. Entonces, al realizar esa operación en el numerador nos quedaría x al cuadrado menos 3x menos 28 sobre x menos 7. Ahora, vamos a ver si esa fracción se puede simplificar. Entonces fijémonos que el numerador es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Entonces lo factorizamos y nos quedaría como x menos 7 factor de x más 4. Ahora podemos simplificar x menos 7 con x menos 7 y el resultado sería x más 4. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso tenemos una resta. En la primera fracción tenemos 5m al cuadrado más 9m sobre m al cuadrado más 3m menos 10. Menos la segunda fracción que sería 4m al cuadrado más m más 20 sobre m al cuadrado más 3m menos 10. Entonces nos podemos dar cuenta que estas dos fracciones son homogéneas ya que tienen el mismo denominador. Ahora, ¿qué pasa en la resta? Nosotros tenemos en el primer numerador 5m al cuadrado más 9m. Ahora, menos, pero entonces recordemos la sustracción o la resta que aplicábamos entre polinomios. Entonces teníamos el minuendo y le sumábamos el opuesto del sustraendo. ¿Cuál era el opuesto del sustraendo? O el opuesto de una cantidad o de un término algebraico. Es cambiarle el signo. Si está positivo lo vamos a poner negativo y si está negativo lo vamos a poner positivo, es decir, que nos queda de la siguiente manera. El primer numerador nos queda 5m al cuadrado más 9m. Ahora, si ustedes se dan cuenta, al segundo numerador, que es 4m al cuadrado más m más 20, le cambié los signos. Entonces acá el primer término, 4m al cuadrado, estaba positivo, le cambié negativo. M estaba positivo, pasó negativo, y 20 que estaba positivo, lo cambié negativo. Esto es hallarle el opuesto a este polinomio. Esto solamente tengo que hacerlo cuando tengo una resta. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar términos semejantes para sumar o restar en el numerador. Entonces tenemos 5m al cuadrado y acá tenemos menos 4m al cuadrado, que nos daría m al cuadrado, una m al cuadrado, ¿cierto? Entonces escribiríamos simplemente m al cuadrado. Ahora 9m menos m nos quedaría 8m positivo y el menos 20 quedaría igual. Entonces tendríamos en el numerador m al cuadrado más 8m menos 20 y el denominador, que es el denominador común que tenemos para las dos fracciones, m al cuadrado más 3m menos 10.
Ahora miremos si esa fracción se puede simplificar. Entonces podemos identificar el caso de factorización tanto para numerador y para denominador, que sería el trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Les sugiero que pausen el video y hagan la factorización. Al realizar la factorización tendríamos en el numerador m más 10 factor de m menos 2 y en el denominador m más 5 factor de m menos 2. Ahora simplificamos m menos 2 con m menos 2 y el resultado sería m más 10 sobre m más 5. En el tercer ejemplo tenemos una resta. En la primera fracción, x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x menos 42, menos la segunda fracción, que es 36 sobre x al cuadrado menos x menos 42. Entonces vamos a dejar todo sobre el mismo denominador y en el numerador escribimos x al cuadrado menos, entonces acá el 36, pues como estaba positivo, pues lo dejamos así negativo. Nos quedaría x al cuadrado menos 36. Ahora, fijémonos que en el numerador no hay términos semejantes para sumar o restar. Entonces lo vamos a dejar de esa manera y pasamos a la simplificación. Entonces, ¿qué caso de factorización se puede aplicar al numerador? Sería una diferencia de cuadrados perfectos. Y en el denominador, un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Realizamos la factorización y nos queda en el numerador x más 6 factor de x menos 6 sobre x menos 7 factor de x más 6. Simplificamos x más 6 con x más 6 y el resultado sería x menos 6 sobre x menos 7.